A la parte un poco más teórica, como es la astrofísica estelar. Lo que queremos es sentar las bases para que todos tengamos el mismo lenguaje y podamos ver cuáles son los supuestos que se hacen en las ecuaciones de estructura estelar, toda vez que ya vimos la evolución de las estrellas a través del diagrama Heilbronn-Russell y de la clasificación de los espectros. Enseguida vamos a ver la entrada y la salida de la secuencia principal, la evolución de las estrellas, tanto a la entrada como a la salida de la secuencia principal, y la evolución de las estrellas de baja masa y de alta masa. Como es por todos conocido, una vez que se agota el combustible nuclear, el material fisionable en el núcleo de las estrellas van a tener entonces a evolucionar de una manera distinta, como veremos enseguida. Las de baja masa van a originar las nebulosas planetarias y las estrellas llamadas enanas blancas, y las estrellas de alta masa van a terminar en estrellas de neutrones que, de poseer un campo magnético importante, constituyen los magnestar y objetos que llamaríamos de alta densidad, mal llamados en la jerga huecos negros, y entendamos pues que los huecos negros, ya veremos de qué se trata. En realidad también se llaman estrellas congeladas, que sería la evolución de las estrellas hipermasivas. Y finalmente vamos a estudiar la relación que hay de las supernovas con las estrellas simbióticas. Esto es cuando tenemos una gigante roja y alguna estrella colapsada de estrellas de neutrones o huecos negros que da origen a las supernovas de tipo 1. Recordemos de la clase anterior. En un modelo hidrostático simple de una estrella tenemos dos grandes fuerzas. La presión debido a la temperatura y a la radiación que empuja hacia afuera las capas internas del núcleo de la estrella, y la fuerza de gravedad que por efecto de la gigantesca masa de la estrella trata de atraer todo el material de la periferia hacia el centro. Mientras prevalezca la fusión nuclear de hidrógeno en el núcleo de la estrella, este equilibrio, que se llama equilibrio hidrostático, se va a mantener y la estrella va a pertenecer a la secuencia principal. Recordemos que en realidad el diagrama Heilbronn-Russell no es más que un diagrama clasificatorio, de tal manera que una vez que la estrella se forma, y lo veremos en la clase que viene, cómo se forman las estrellas, una vez que una estrella se forma, su masa la va a ubicar, las de baja masa la vamos a ubicar por acá, las de masa intermedia como el Sol la vamos a ubicar a mitad del diagrama, y las estrellas muy masivas se van a ubicar aquí arriba. Vamos a ver por qué las estrellas de alta masa evolucionan más rápido que las estrellas de baja masa. Y entonces veremos que una estrella que sea más gorda, que tenga mucha más masa, 5 o 10 veces la masa solar, va a vivir mucho menos tiempo. Para hacer esto vamos a echar mano de las ecuaciones de evolución estelar. Hay un poco de matemática, pero les pido paciencia, tratemos de entender cómo se relacionan unas variables con otras más que los detalles de la matemática. De la clase anterior vimos las dos primeras ecuaciones de evolución estelar. Una que me relaciona la masa, la densidad y el radio a través de la conservación de la masa. No es más que una expresión un poco complicada de la densidad, masa sobre volumen. Entonces, si ponemos aquí la densidad y ponemos la masa aquí arriba, me quedaría masa sobre volumen. Pero en su forma un poco más elaborada, en su forma diferencial esa ecuación. La ecuación de equilibrio hidrostático, que el lado izquierdo lo que dice que es la fuerza de presión, la que ya acabamos de dibujar en la lámina anterior,
y del lado derecho vamos a tener la fuerza de gravedad. Entonces, la segunda ecuación es la ecuación de equilibrio. Quiero hacer destacar acá que fíjense que las únicas dos fuerzas importantes en una estrella, y en eso se basa toda la astronomía, es la fuerza de gravedad y la fuerza de presión. No hay más fuerza. Si usted ahora introduce campos magnéticos importantes y fuerzas magnéticas y hace modelos teóricos de todo este estilo, todo lo que digamos de aquí en adelante ya no vale. Porque el presupuesto que hemos incluido en las ecuaciones es que solamente las únicas dos fuerzas relevantes son estas. Pueden existir otras fuerzas, pero en órdenes de magnitud serían miles de veces menor que esta y por lo tanto no se considera. Consideremos ahora que la estrella, en el modelo estelar simple que teníamos antes, la estrella no emitía. Ahora voy a suponer que cada pedacito de superficie de la estrella está emitiendo, que emite con una cierta luminosidad y que genera energía en cada unidad de masa y en cada unidad de tiempo. Entonces, claro, al hacer el dibujo ahora, incorporando la luminosidad, hay que incorporar la radiación y la luz que viene desde el centro de la estrella y que atraviesa este diferencial de superficie. En ese caso, la capa, esta capa que está aquí, adquiere una cantidad de calor de Q en un tiempo de T. Este D significa diferencial, que es una cantidad muy pequeña. Entonces, esta capa, en cada instante de tiempo pequeñito, adquiere una pequeña cantidad de calor o se calienta un poquito. ¿A qué es igual ese calentamiento? Bueno, ese calentamiento, por lógica, tiene que ser igual a la cantidad de energía que se emite del núcleo, que la llamamos E, es la rata de producción de energía por unidad de tiempo, menos lo que emite. ¿Cuánto se calienta la capa? Bueno, lo que le llegó que se calienta, menos lo que emitió. Idealmente, si la capa no se calentara, lo que recibe y lo que emite sería igual, y entonces este cociente me daría 0 y la capa no se calienta. De manera que esta es la fórmula general que me permite incorporar la luminosidad. Pero fíjense que hay otro elemento adicional. Hay que considerar que si la capa se calienta, entonces también se expande, porque es un gas. Entonces eso está incluido aquí, que es la ecuación que, como ustedes saben, es la primera ley de la termodinámica. La cantidad de calor tiene que ser igual al calor específico de la capa multiplicado por la diferencia la variación de temperatura en el tiempo, menos el trabajo hecho por la expansión, porque si se expande hay un trabajo realizado. Entonces, combinando estas dos ecuaciones, porque las dos dicen de Q aquí, de Q a de T, igualando estas y despejando, vemos que la luminosidad varía respecto a la masa en una cantidad que es proporcional a la rata de producción de energía menos la capacidad calorífica de la capa más el trabajo hecho por la expansión de la capa. Entonces esto me da la tercera ley. Fíjense, la primera ley es conservación de la masa, la segunda ley es equilibrio de fuerza, la tercera ley es la conservación de la energía. La cuarta ley es un poco más complicada, es el transporte radiativo, es decir, cuánto se transporta. No confundir con radiactivo, porque no estoy hablando de radiaciones nucleares, sino de lo que radia la estrella, lo que emite. Entonces, bueno, hay que incorporar la ley de emisión de calor, que es la ley de Maxwell-Fourier, según el cual el flujo de calor es proporcional al gradiente de temperatura, donde cae la conductividad calorífica. Por otro lado, hay que incorporar la ley de Stefan-Boltzmann, según el cual el flujo de energía radiada es proporcional a la cuarta potencia de temperatura, y hay que incorporar, por supuesto, la relación entre las variables M y R que venían a través de la densidad. Si hacemos eso y lo incorporamos, es un ejercicio de álgebra elemental, obtenemos entonces la ecuación de transporte radiactivo, que dice, la ecuación de transporte lo que dice es que la variación de la temperatura respecto a la masa tiene que ser igual a la luminosidad, inversamente proporcional a la tercera potencia de la temperatura y a la cuarta potencia del radio. Por supuesto, aquí hemos incorporado un factor K, que es la opacidad de Kramer. ¿Y eso por qué? Bueno, porque en esta región, que es la atmósfera de la estrella, no es transparente. Si fuera completamente transparente, toda la energía que entra aquí saldría por aquí. Resulta que como vimos en el Sol, eso no es así. Un fotón en el interior del Sol tarda muchos años en alcanzar la superficie. ¿Por qué? Porque hay procesos de scattering a través de la atmósfera donde es admitido y reabsorbido, ¿sí? Y entonces hay una opacidad. El Sol es parcialmente opaco en sus capas intermedias. Entonces eso se conoce como la opacidad de Kramer. Por supuesto, también aquí hemos jugado con las constantes para colocar todas las constantes en términos de una letra A que depende de la conductividad térmica, y es evidente que esa A es la constante de densidad de radiación que todos conocemos en los cursos de física elemental. Pero yo no quiero entrar a los detalles, yo lo que quiero es que veamos
¿Cuáles son los supuestos? Repito los supuestos. ¿Qué supusimos? Que toda la energía se produce en el centro. El segundo supuesto es que las capas intermedias son opacas. El tercer supuesto es que estamos suponiendo un equilibrio radiativo donde no hay sino calor producido por las reacciones nucleares, opacidad y flujo de adentro hacia afuera. No hay más nada. Entiéndase entonces que si usted colocase otro modelo estelar, donde usted coloca campos magnéticos o campos eléctricos o interacción de materia que cae, entonces todo esto se complica y esas ecuaciones ya no son válidas. ¿Sí? Eso es lo que es relevante aquí. Y luego tengo un conjunto de ecuaciones que pueden ser 3, 4, 5 o hasta 10. Pueden ser muchas más, en realidad sería una para cada elemento químico. Y es que yo estoy produciendo reacciones nucleares. Entonces la cantidad de hidrógeno se tiene que conservar. Entonces, ¿qué se llama? La ley de conservación de los bariones, o sea, de las especies químicas. ¿Qué es lo que dice esto? Dice, la cantidad adimensional de cada especie química tiene que ser proporcional a la masa de esa especie química dividido entre la densidad de la estrella y tiene que estar multiplicada por la producción del elemento químico, los que se forman, y hay que restar los que se destruyen. Por ejemplo, si estoy generando helio, tengo que sumar todas las reacciones posibles que me generan helio, todas las reacciones de fusión, y tengo que restar en cada instante todas las reacciones que destruyen el helio por el proceso de fisión. Entonces, claro, hay que sumar sobre todas las fusiones nucleares y restar para todas las fisiones y todos los decaimientos radiactivos. Y eso hay que hacerlo para cada especie química. Por ejemplo, para el hidrógeno, el N, que es el número de átomos de hidrógeno. M sería la masa inicial de hidrógeno y Rho sería la densidad. Para el helio, para el litio, para el boro, para el berilio y para todos los elementos químicos. De manera que en principio, yo tengo, 107 ecuaciones de este estilo. Por supuesto, como veremos más adelante, como las estrellas son principalmente de hidrógeno, de helio y algunas trazas de metales, se toman apenas unas cuantas ecuaciones de este estilo. Aún con todas las simplificaciones realizadas, porque hemos hecho muchas, fíjense que hemos omitido el campo magnético, hemos omitido la convección, estamos suponiendo que la radiación sale del centro de la estrella y llega a la superficie. Todos los procesos convectivos, que lo vimos que en el Sol son muy importantes, porque son los que originan las manchas solares, no se toman en cuenta en la evolución estelar. En los modelos simples de evolución estelar no se toman en cuenta. ¿Ves? No está metida la convección en las ecuaciones. No hemos metido nada de rotación. Y sabemos que la rotación es importante porque eso no rota como un sólido rígido. Ya vimos en el caso del Sol que la rotación era una rotación diferenciada. Entonces, esos procesos de rotación no están metidos aquí. Aún con todas esas simplificaciones, no es fácil resolver el conjunto de ecuaciones, porque son, como ustedes recordarán, 4 ecuaciones diferenciales acopladas antes, más por lo menos 5 ecuaciones más aquí, serían 10 ecuaciones diferenciales acopladas. Aún así, hay que hacer algunas otras suposiciones. Hay que suponer la ecuación de estado. En alguna parte tengo que decir cómo se relaciona la presión y la densidad. Y ese punto, quiero que lo recuerden, es un punto muy importante. La ecuación de estado. ¿Cómo se relaciona en un determinado material la presión con la densidad? Resulta ser que eso lo conocemos desde primaria. Recordamos la ecuación del gas ideal, que me relacionaba la presión con la densidad y la temperatura. ¿Recuerdan? La ley de Boyle y la ley de Charles Gay-Lussac para los gases ideales. Esa es una ecuación sencilla para gases diluidos. Ahora viene la pregunta, cuando yo tengo las altas densidades de una estrella, ¿cómo se relaciona la presión con la densidad? Eso no se sabe y hay que hacer modelos. Entonces, para una estrella de neutrones, para una enana blanca, tú tienes que dar una ecuación de estado que relacione presión y densidad. En el caso de una enana blanca, que lo veremos más adelante, lo hizo Chandrasekhar y se conoce muy bien. En el caso de una estrella de neutrones también se conoce muy bien, que es la relación de Tolman-Oppenheimer-Voltroff. Pero en el caso de estrellas de quarks, o de huecos negros, o de objetos más densos, no se sabe cómo es la relación entre presión y densidad. Y entonces esta es una hipótesis adicional que hay que meter en el modelo. Y no solo eso, hay que especificar y suponer los valores del centro y de la superficie para poder resolver el conjunto de ecuaciones. Bien, nosotros no vamos a resolver esas ecuaciones, vamos a tratar simplemente de volverlas a recordar en un mapping. La conservación de la masa, el equilibrio de fuerzas, que es el equilibrio hidrostático, que solamente tenemos presión y gravedad. La conservación de la energía, que me dice que la cantidad de luminosidad que veo por
por elemento diferencial de superficie es igual a la rata de producción de energía en el centro, menos lo que se acumula en la capa por efecto de su capacidad calorífica, y hay que incorporar la expansión o el trabajo hecho por el calor cuando expande esa pequeña capa. ¿Sí? La ecuación de transporte radiactivo, que me dice cómo se relaciona la temperatura con la luminosidad, y las L ecuaciones para los L variones que tengamos. Entonces, hay un teorema, se puede demostrar matemáticamente, se le debe a von Russell, pero es fácil de demostrar matemáticamente, que como usted tiene un conjunto de ecuaciones diferenciales que están acopladas, entonces el teorema de von Russell dice, para una masa dada y una composición química determinada, hay una única solución, una única configuración estable para la estrella. Y eso me garantiza que la solución de estas ecuaciones es única. Entonces, la estructura de una estrella está unívocamente determinada si usted me da la composición química y la masa. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver qué conclusiones sacamos de aquí sin necesidad de resolver esas ecuaciones. ¿Vale? Entonces vamos a cambiar las ecuaciones, permítanme volver un segundo. Voy a cambiar las ecuaciones donde aparezca, voy a cambiar estos cocientes, ¿sí? Simplemente por sus magnitudes. Entonces es como si nosotros pudiéramos de alguna manera simplificar o aproximar estas derivadas, quitándole simplemente la parte de derivadas. Entonces le voy a quitar a todas estas cosas los simbolitos de derivadas como si pudiera yo cancelarlas con un lápiz, ¿no? Porque algo así como que uno está multiplicando, otro dividiendo, ustedes saben que no es exactamente así, simplemente lo que voy es a linealizar las ecuaciones, ¿no? En el argot de la matemática. Entonces, claro, si nosotros agarramos la de conservación de la masa, de equilibrio hidrostático y las linealizamos, entonces obtengo una relación muy sencilla que me dice que la temperatura de la estrella varía con la tercera potencia del radio, es inversamente proporcional a la masa. La ecuación de equilibrio hidrostático dice que la presión es directamente proporcional al cuadrado de la masa e inversamente proporcional al cuadrado a la cuarta potencia de su radio. Si yo introduzco o combino estas dos ecuaciones, introduciendo esta presión aquí, ustedes verán que aquí tengo m cuadrado y aquí tengo m, se cancelan una de las m, aquí tengo r a 3, aquí tengo r a cuarta, me queda una r abajo, y entonces obtengo una relación muy sencilla, que dice la temperatura de una estrella es directamente proporcional a su masa e inversamente proporcional a su radio. Salió de... Entonces, claro, una estrella más gorda, con la misma composición química, tiene que tener una mayor temperatura. Eso es lo que dice esto. Una estrella que tenga mayor masa para el mismo radio, tendrá una mayor temperatura. Análogamente, si hacemos lo propio para la ecuación de transporte radioactivo, obtenemos que la luminosidad es proporcional a la cuarta potencia de la temperatura, a la cuarta potencia de su radio, e inversamente proporcional a su luminosidad. Si hacemos lo mismo para la conservación de la energía, y fíjense que yo aquí intercambié el orden 1, 2, 4, 3, porque lo hice a propósito, quiero regresar un segundo y disculpen el dislate para poder mostrar que aquí en la ecuación de conservación de energía, fíjate que aparece el tiempo, ¿ves? Entonces cuando tú cambias esto o lo linealizas, este tiempo que está aquí es el tiempo de vida durante el equilibrio. Y el tiempo de vida durante el equilibrio es el tiempo de vida en la secuencia principal. Y por esa razón es que ustedes ven que aquí aparece la letra tau, que significa tiempo, SP, tiempo de vida, secuencia principal. Entonces, linealizando la conservación de energía, vemos que el tiempo de vida es proporcional a la masa e inversamente proporcional a la luminosidad. Bien, y la conservación de los ibariones, cuando la dejamos igualita, con esa no la tocamos de momento. La primera conclusión que observamos es la siguiente. Recordemos entonces que de las dos primeras ecuaciones obtuvimos esta relación y la de transporte radiativo obtuvimos esta segunda relación. Si las combinamos ahora, podemos combinarlas porque fíjate, donde está T, la elevo a la cuarta, entonces me quedaría M a la cuarta y R a la 3. Y R a la cuarta aquí arriba, ¿no? Entonces M a la cuarta, porque lo voy a sustituir aquí, con la M de abajo me da M a la 3. Y aquí me va a quedar R a la cuarta multiplicado por una cosa que está un R a la cuarta dividiéndose va a ir, y entonces llega que la luminosidad es proporcional a la tercera potencia de la masa. Ah, pues sí me da una conclusión interesante. Las estrellas más masivas son más luminosas. Una estrella que tenga el doble de la masa no es doblemente más brillante, sino 2 a la 3. 2 por 2, 4 por 2, 8. Una estrella que tenga el doble de masa que otra es 8 veces más brillante. Ah, pero eso está de acuerdo con nuestra fenomenología, porque nosotros sabíamos de la magnitud aparente, que la magnitud aparente también tenía una escala de tipo logarítmico, ¿se acuerdan? Entonces, en efecto, una estrella que duplique su masa
su luminosidad aumenta en un factor de cubo, ¿se dan cuenta? 2 al cubo. Por otro lado, podríamos haber combinado la expresión, la expresión precedente con el tiempo en secuencia principal. Fíjense que aquí yo tengo m sobre L, ¿sí? Y entonces yo puedo sustituir el L por R a la cuarta, T a la cuarta y M, y entonces, o simplemente por m al cubo aquí, esta L que está aquí, la sustituyo por m cubo, y me queda m sobre m cubo. Me da m a la menos 2. Qué interesante. Entonces, el tiempo en la secuencia principal disminuye con la masa, pero con el cuadrado de la masa. Las estrellas que tienen masa grande tienen un tiempo en secuencia principal muy pequeño. Entonces, conclusión, las estrellas gordas evolucionan más rápido que las estrellas menos masivas. Sí, lo que hicimos fue que sustituimos el m cubo aquí. Entonces te queda m sobre m cubo, te da m a la menos 2. Y entonces pudimos resolver, ¿sí?, cómo queda. Pudimos extraer 2 conclusiones importantes. La primera, que la luminosidad va como la tercera potencia de la masa y que el tiempo de vida en la secuencia principal va como el inverso del cuadrado de la masa. Y eso lo hicimos sin resolver las ecuaciones. De hecho, lo hicimos sin siquiera colocar una ecuación de estado. Estos modelos simplificados son los que permiten estudiar la evolución de las estrellas. Por ejemplo, como ya les comentaba, las estrellas más masivas son más luminosas y el tiempo en secuencia principal disminuye con la masa. Uno puede ahora colocar numeritos, haciéndolo para el Sol, poniendo todo en términos de masas solares y resolviendo las ecuaciones, en cuyo caso obtenemos que el tiempo de vida en secuencia principal va en 6 por 10 a la 9 años, la masa de la estrella expresada en masas solares elevada al cuadrado. Si uno hace eso y pone el diagrama Heilbronn-Russell, entonces uno tiene unos diagramas evolutivos y uno se da cuenta que las estrellas que tienen una masa muy grande, que son las estrellas precisamente que tienen una alta temperatura, ¿sí?, fíjense que tienen un tiempo de vida en secuencia principal que es muy corto. Las estrellas menos masivas viven más, tienen un tiempo en secuencia principal mucho mayor. Salió simplemente de esto que ya habíamos dicho, ¿no?, que el tiempo de vida es como el inverso de la masa. Acuérdense que las estrellas menos masivas tienen temperaturas más bajas y están por aquí por la derecha, que son las estrellas marrones. Una estrella como el Sol, que es tipo amarilla, estará por aquí, tendrá un tiempo de vida que ustedes lo pueden ver, que es más corto. Por supuesto, ustedes ven que en este diagrama aparecen unas curvitas y no líneas rectas, y eso es porque se resuelven las ecuaciones anteriores con lujo de detalle y se va graficando punto a punto y aparecen estas trayectorias en el diagrama Heilbronn-Russell que, como ustedes saben, se conocen como las trayectorias de Hayashi en honor a el astrofísico japonés que implementó los códigos para resolver este sistema de ecuaciones diferenciales. Bien, durante la secuencia principal, que es lo que estamos estudiando, el tiempo de vida en la secuencia principal, las estrellas generan energía vía la cadena protón-protón, vía síntesis de helio. Sí, recuerden que teníamos las estrellas en la secuencia principal, tenían 4 mecanismos de producción de energía, pero principalmente la síntesis de helio a partir de hidrógeno. Uno puede ahora hacer esto para todas las estrellas y hacer un cuadrito. Entonces nos damos cuenta que las estrellas tipo O viven, o el tiempo en secuencia principal es 2 millones de años, las estrellas tipo B, 20 millones de años, las estrellas como el Sol, ¿sí?, 5.000 millones de años, y las estrellas tipo M, ¿sí?, 20.000 millones de años. Fíjense que es muy importante esto. Si las estrellas menos masivas duran más tiempo, o tienen más tiempo en secuencia principal, es evidente que una hipotética, esto es un comentario un poco alegórico que hago aquí, que no tiene nada que ver con esto, pero un poco para hacerlos pensar y generar una discusión más adelante, ¿dónde es más factible conseguir una civilización? ¿Alrededor de una estrella tipo M o alrededor de una estrella tipo O? Si vas a buscar una civilización extraterrestre, las estrellas tipo M viven más, entonces aquí una civilización viviría mucho más tiempo orbitando una estrella que una estrella tipo O, por ejemplo, ¿no?, porque la propia estrella vive muchísimo menos, ¿no? Bien. Se puede entonces resolver esas ecuaciones o tratar de tabularlas dándole valores y entonces obtenemos que para los distintos tipos espectrales ponemos la masa. Fíjense que sabemos que las estrellas como el Sol, ¿verdad?, tienen masa alrededor de la masa del Sol. Las estrellas tipo M son menos masivas que el Sol, las estrellas tipo O, tipo B son bastante más masivas, ¿sí?
Las luminosidades también son diferentes, sus temperaturas también son diferentes y sus radios, y podemos entonces evaluar, hacer una tabla para todos los valores de luminosidad, temperatura, radio y tiempo de vida en secuencia principal. Observamos entonces que las estrellas más calientes tienen menos tiempo de vida en la secuencia principal que las estrellas más frías. Observamos también que las estrellas más calientes son justamente las que tienen mayor masa, las estrellas de menor masa tienden a ser más frías, ¿sí? Las estrellas de mayor masa tienden a tener un mayor radio, aunque la relación no es lineal. Fíjense ustedes que aquí hay de 0,5 a 40, hay alrededor de 40 unidades, mientras que en los radios vas de 0,8 a 13, o sea que apenas van una decena de unidades. ¿Y por qué esto es así? Bueno, porque vimos que en las relaciones de proporcionalidad de las láminas anteriores, las expresiones de radio, temperatura, etcétera, estaban elevadas a distintas potencias. Y eso hace que estos valores no sigan la misma relación, ¿sí? Claro, la relación entre temperatura y masa sí es más o menos lineal, porque vimos que T era inversamente proporcional a M, y entonces ciertamente vemos que aquí hay una cierta proporcionalidad entre temperatura y masa, ¿sí? Análogamente, en la luminosidad vimos que la luminosidad era proporcional a la masa del cubo. Y como la luminosidad es proporcional a la masa del cubo, observa, una estrella de la luminosidad del Sol, de la masa del Sol tiene alrededor de la luminosidad del Sol. Una estrella de un poco menos luminosidad que el Sol tiene apenas la mitad de la luminosidad del Sol. Pero como la potencia va como m al cubo, una estrella que tenga 40 veces la masa del Sol tiene luminosidad 400.000 veces más elevada. Ahora, eso salió de las ecuaciones, ¿ves? Entonces ahora comprendemos que una estrella como Altair o como Rigel, ¿sí?, que son estrellas bastante más masivas que el Sol, tienen luminosidades muchísimo, pero muchísimo más elevadas, y por eso, estando tan distantes, las vemos tan brillantes en el cielo. Bueno, ¿qué ocurre después? Al agotar el 10% de hidrógeno, las rutas evolutivas estelares, las trayectorias de Hayashi, dependen del tipo de reacciones nucleares y de los mecanismos de transporte. En todos los casos, recuerden que la temperatura es proporcional a M e inversamente proporcional a R. Ambos factores, el tipo de reacciones nucleares y los mecanismos de calor, estarán gobernados por la temperatura central. Pero la temperatura central va a depender de la masa de la estrella. Entonces aparecen estos esquemas explicativos que ustedes seguramente habrán visto antes, que entonces ustedes ven, bueno, una estrella como el Sol, en el centro de la estrella tengo reacciones nucleares muy importantes. Tengo una zona convectiva, ¿sí?, y antes de la zona convectiva tengo una zona radiativa. Y después tengo la fotósfera, que es una zona convectiva. Pero una estrella más masiva que el Sol, ya adentro agotó todo su hidrógeno y se formó helio. Entonces, ¿dónde se está produciendo las reacciones nucleares tipo, recuerden, triple alfa? No se están produciendo en el centro, sino en la periferia. Y en el centro, que había más que todo helio, lo que hay es convección. Entonces fíjate que la estructura es distinta. En una estrella mucho menor, de masa mucho menor que el Sol, es mucho más fría que el Sol. Si es mucho más fría que el Sol, ya casi no hay reacciones nucleares de hidrógeno, las habrá de helio o de litio o de vía carbono, nitrógeno, oxígeno, el ciclo Bethe, pero no la hay de tipo hidrógeno. Entonces toda ella es convectiva. Y de ahí salen esos dibujitos o esas alegorías, ¿no? Recordemos que habían 4 tipos en la variogénesis, en la clase 3 vimos que habían 4 tipos de reacciones nucleares importantes en una estrella, que dependían de la temperatura. Cuando la temperatura está entre 1 y 14 millones de Kelvin, entonces las reacciones son básicamente de la cadena protón-protón por síntesis de hidrógeno. Si la masa de estrella es mayor y por lo tanto su temperatura central es aún mayor, entonces si la temperatura anda entre los 14 millones de Kelvin y los 23 millones de Kelvin, entonces tengo también tengo las reacciones tipo cadena protón-protón, donde interviene ahora el helio y el berilio en forma intermedia. O sea que ya hay síntesis de helio 4, que no existía antes. Antes era de deuterio y helio 3, ahora aparece el helio 4. Cuando la temperatura aumenta mucho más, cuando estoy a 23 millones de Kelvin, entre 23 y 14 millones de Kelvin, como en el caso del centro del Sol, ¿sí?, ya hay unas reacciones que son tipo cadena del ciclo Bethe, donde hay síntesis de carbono, síntesis de nitrógeno y de oxígeno. Se sigue generando helio a partir de hidrógeno, pero por un mecanismo diferente a los demás.
Y ustedes me preguntarán, bueno, ¿y si la energía aún, y si la temperatura aún más es más elevada, qué otras reacciones son no posibles? Bueno, a la vera del conocimiento actual, la reacción más importante es la de triple alfa, que no se produce en el Sol, porque para que ella se produzca, es decir, para que haya la fusión del helio para producir berilio y litio, se requieren temperaturas de 100 millones de Kelvin. Entonces, este tipo de reacción solo lo vas a tener en las estrellas muy masivas. En las estrellas de baja masa no la tiene. Por supuesto, si alguno de los físicos jóvenes que tenemos acá con nosotros, o de los jóvenes ingenieros que tenemos, descubriera o inventara o teorizara otro mecanismo de fusión adicional a estos cuatro, pues habría que cambiar la visión que tenemos del universo. Lo que pasa es que a la vera de las reacciones nucleares actuales que tenemos, los mecanismos de producción de energía son estos. No conocemos otros. Entonces, claro, las estrellas más calientes tendrán que tener síntesis de berilio y de hidrógeno y de carbono. Y si las vemos, efectivamente, cuando vemos sus espectros, nos conseguimos con que estos modelos corresponden bastante bien con las líneas observadas en el espectro, lo cual nos da una cierta satisfacción de que la descripción, por simplificada que sea, es aproximadamente correcta. ¿Sí? Bien, volvamos entonces, ¿qué pasa después que la estrella sale de la secuencia principal? Al agotarse el 10% de hidrógeno, el núcleo es de helio y las rutas evolutivas van a diferir con la masa, por lo que les acabo de decir. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Las estrellas de baja masa van a evolucionar de una manera y las de alta masa van a poder generar reacciones nucleares vía cadena triple alfa, lo que no pueden hacer las estrellas de baja masa. Entonces vemos que en las estrellas de 10 masas solares, por ejemplo, exagerando, vas a tener unas reacciones triple alfa en el interior, cosa que no las tienes en las estrellas del orden de una masa solar, ni en las estrellas más pequeñas, donde aquí las reacciones no van a ser triple alfa, sino que estas reacciones aquí son vía cadena PP, o sea, cadena de producción de síntesis de helio, y en las estrellas de baja masa lo que tengo básicamente son el ciclo Bethe con una zona convectiva. Entonces podemos distinguir, vía los mecanismos de reacción, me permiten distinguir dos tipos de procesos. Las que usan triple alfa, que son las estrellas masivas, y las que no están usando triple alfa, que son las estrellas de baja masa. Como ustedes ven, estas van a originar las nebulosas planetarias y las enanas blancas, y estas que generan estas estrellas vacías que venían por la evolución de ciclos triple alfa, van a evolucionar hacia objetos mucho más masivos, que son estrellas de neutrones u otros objetos congelados que llamaremos nosotros huecos negros, en el entendido que no tiene nada que ver con el hueco negro de los relativistas, sino que son objetos más masivos que estrellas de neutrones. Entonces, esta es la relación, y recordemos que la temperatura depende directamente de la masa y inversamente proporcional al radio como potencia a la 1, ¿no? ¿Okay? Y el punto digamos, que nos permite separar un modelo y otro, podemos establecerlo nominalmente en 5 masas solares. Es evidente que si hubieran otras civilizaciones que estudian las estrellas como nosotros, seguramente llegarán a una explicación parecida a esta, pero estos valores numéricos cambiarán porque nosotros hemos tomado como referencia nuestro Sol. ¿Sí? Ellos tomarán el Sol de ellos, en todo caso. Bueno, ¿y qué pasa cuando termina la secuencia principal? De nuevo, vuelvo a poner aquí los mecanismos de reacción para que ustedes se den cuenta cómo dependen de la temperatura. Esta es la temperatura en millones de Kelvin. Observen que la reacción triple alfa es mucho más eficiente, ¿sí? Y que el ciclo de Bethe pasa a ser muy eficiente para estrellas mayores o para temperaturas mayores que 15 millones de Kelvin, pero que a temperaturas más bajas la cadena protón-protón es incluso más eficiente en la producción de energía que el ciclo Bethe. En el caso del Sol, por ejemplo, la mayor parte de la energía del Sol se produce vía cadena protón-protón, porque a las temperaturas del Sol esta reacción es estadísticamente más importante y es más eficiente que el ciclo de producción el ciclo Bethe de carbono, nitrógeno, oxígeno. Al agotarse el hidrógeno, el núcleo de estrellas toma rutas evolutivas diferentes, entonces se pueden resolver, ¿sí?, las trayectorias de Hayashi en el diagrama Huppert-Russell para las distintas estrellas. Entonces vemos como una estrella, por ejemplo, del orden de la masa solar o 2 veces la masa solar, abandona la secuencia principal, pasa a ser una subgigante roja, pasa después a ser una enana gigante roja y después pasa al brazo asintótico de las estrellas rojas.
Mientras que una estrella de 15 o 60 masas solares pasa entonces a ser una supergigante roja y pasa al brazo asintótico y entonces se coloca, digamos, en esta región del diagrama Hepburn-Russell, ¿no? Las estrellas de masa menor que la masa solar, que tienen una estructura meramente convectiva, que no tiene ya sino producción de helio vía el ciclo de Bethe, van a producir subgigantes y después gigantes rojas apenas, pero no supergigantes rojas. Entonces, si la masa es mucho mayor que 5 masas solares, la temperatura es grande, las reacciones son triple alfa, son posibles. Si la masa es menor que 5 masas solares, solo la reacción del ciclo Bethe es posible y tengo dos esquemas evolutivos que podemos entonces representar más adelante. ¿Okay? Fíjense ustedes, ¿por qué no hay otros esquemas evolutivos? Pues viene la pregunta, bueno, porque yo generé hidrógeno, con el hidrógeno lo fusioné, formé helio, fusioné el helio de alguna manera y formé el litio, berilio, berilio, boro, boro, carbono, carbono, nitrógeno, nitrógeno, oxígeno. Y entonces, claro, a medida que voy a números másicos de núcleo atómico más elevados, el mecanismo es de fusión. Ajá. Pero ¿qué ocurre una vez, por ejemplo, una vez que ya tengo helio, el carbono con el helio me da el oxígeno, el helio, el isótopo del helio 17 con el helio 4 me da el neón 20, el neón con el mismo helio ya me da magnesio, y entonces voy teniendo todos los elementos químicos. ¿Hasta dónde eso es posible? Bueno, eso es posible hasta el hierro. ¿Y por qué? Por lo que conocemos de la física nuclear. Cuando usted llega al hierro 56, entonces cuando usted tiene 26 protones, la estructura debería ser, porque usted está agregando bolitas, imagínense bolas de billar, tiene 26 bolas blancas, que llamaremos neutrones, y 26 bolas negras, que llamaremos protones. ¿Sí? Entonces, cuando usted quiere poner más, no hay manera de que usted las ponga de manera simétrica dentro del núcleo. Porque usted está poniendo bolitas blancas y negras. Al principio es muy fácil porque te quedan 2 y 2 y te quedan simétricas. Pero cuando son muchas, y los invito a que traten de hacer un modelo porque se den cuenta, las bolas negras o blancas que vas a poner no están directamente en contacto con la del otro color. Entonces eso hace que haya una inestabilidad. Entonces es un hecho de la vida, se sabe de la física nuclear, que los núcleos con números másicos mayores a 56, es decir, después del hierro 56, las reacciones que se producen ya no son exotérmicas, sino que son endotérmicas, y lo que tiene es fisión. Entonces las estrellas generan en su interior hasta hierro 56. Una vez que usted sintetizó hierro 56, si usted mete más fusión nuclear, la estrella no se calienta, porque esa reacción no calienta, enfría la estrella porque toma energía del núcleo de la estrella y comienza a disminuir la temperatura. De tal manera que todos los elementos químicos, el cobre con el que hacemos los circuitos eléctricos, la plata, el oro, el uranio, todas las tierras raras, el níquel con el que hacemos nuestras monedas, no vienen del interior de las estrellas, vienen de las explosiones de supernova. ¿Y cómo lo sabemos? Bueno, porque la física nuclear, y lo hemos probado en los reactores nucleares de la segunda mitad del siglo pasado, solamente podemos producir de forma eficiente fusión hasta el hierro 56. Es evidente que si surgiera, como hace ocurrido en algunos años, pero se demostró que era falso, si surgiera una fusión en frío, es decir, una fusión a baja temperatura, entonces, claro, todo este esquema cambiaría y toda la descripción que tendríamos de la naturaleza cambiaría. Eso no se ha descubierto hasta ahora. ¿Ves? El hecho que tenemos es que más allá de la fusión del hierro 56, las reacciones son endotérmicas en lugar de ser exotérmicas y ya no se producen de manera natural. Bien, ¿qué significa esto? Bueno, por lo que acabamos de decir ahora, ¿sí? Cuando usted ya tiene el helio en el interior de las estrellas masivas, el helio generó oxígeno y el oxígeno generó silicio y todo lo demás. Entonces empiezan a formar desde el núcleo hacia afuera distintas capas, ¿ves? La de adentro, esto es una especie de estructura de cebolla, donde la más externa era el hidrógeno, después el helio, pero claro, aquí en el centro la temperatura es mayor y el helio empezó a generar oxígeno, ¿ves? Y el oxígeno se pegó con el helio más al interior y produjo silicio, hasta que el núcleo es de hierro. Entonces no les extraña que los núcleos de todas las estrellas masivas tienen que ser de hierro, por la razón que les acabo de exponer. Entonces en estrellas mayores a 5 masas solar, la reacción triple alfa permite la rápida síntesis
de elementos pesados. Entonces los elementos pesados comienzan a ser más abundantes, entonces uno puede hacer unos diagramitas como estos, donde este diagrama lo que expresa es que el núcleo, ¿verdad? Estos núcleos que estamos viendo aquí tienen una estructura de cebolla parecida a esta, ¿no? Entonces hay otra manera de representarlo, por ejemplo, en una estrella de 25 masas solares, que es una exageración, por supuesto. Fíjense, el hidrógeno está en la capa más externa con unas densidades de 100 veces la densidad del agua, con unas temperaturas de 20 millones de Kelvin, pero el centro, por ejemplo, tiene temperaturas de 4.000 millones de Kelvin y densidades del orden de 10 a la 7 la densidad del agua. Claro, ahí la densidad es mayormente hierro, mientras que la capa más externa es hidrógeno. Entonces hay una estructura en forma de cebolla. Ustedes se imaginan que una estrella de este estilo, el día que explote como supernova, todas estas capas salen hacia afuera e inundan el medio interestelar. ¿Y de qué inundan el medio interestelar? De las capas, de la abundancia en proporción a la abundancia que había. ¿Qué es lo que más hay? ¿Qué es lo que más bota hacia afuera? Hidrógeno. ¿Y qué le sigue? Carbono. ¿Y qué le sigue? Neón, oxígeno y silicio. Entonces, no les debe extrañar a ustedes, como veremos en la clase que viene, que el medio interestelar tiene muchas moléculas de carbono, muchas moléculas de silicio, pocas moléculas de hierro. Y trazas apenas de uranio. ¿Ves? Trazas apenas de cobre. ¿Por qué? Porque entra en correspondencia con los modelos que tenemos de la evolución nuclear en el interior de las estrellas. Entonces, en conclusión, cuando la cantidad de helio es suficientemente grande, porque se generó por el helio por la cadena triple alfa, ¿se acuerdan? Triple alfa produjo mucho helio, hay mucho helio ahora, entonces cuando el helio es suficientemente grande, empieza la fusión de helio para producir núcleos cada vez más pesados. Bien, entonces, podemos resumir las etapas posteriores de la secuencia principal en este diagrama Heilbronn-Russell. Esto es lo que se llama HB, significa el brazo asintótico. El AGB es el brazo asintótico de las gigantes y el brazo asintótico de las gigantes rojas. Entonces vemos que una estrella como el Sol pasa primero a una gigante roja, después aparece aquí, ven que aquí hay un flash. Ahorita lo voy a explicar, eso se llama el mecanismo de detonación del carbono, que ya lo vamos a ver, pero es el flash de helio, y después va al brazo de las gigantes, donde el helio se empieza allá por el ciclo beta a producir carbono y oxígeno, y después voy al ciclo de la gigante roja. Este mecanismo es muy interesante, esto se los comento porque da origen a las estrellas, lo que se llaman novas recurrentes o novas eruptivas. No tiene que ver con la evolución estelar, pero se los comento muy rápido. Como tú tienes una capa de hidrógeno que envuelve al núcleo, una capa de helio que envuelve el núcleo que es hidrógeno, el hidrógeno que está en el centro es más caliente y el helio que está más arriba es un poquito más frío pero más denso. Entonces llega un momento en que se producen un fenómeno que se llaman inestabilidad termoalínica. Entonces una capa de agua caliente y densa puede estar en equilibrio sobre una capa menos densa y fría. Pero entonces cuando en algún momento lo que está más caliente, eso se ve en los océanos, una capa de agua salada, caliente, sobre una capa de agua no salada, fría. En algún momento se forman unos deditos de sal que penetran hacia abajo. Eso se ve en los océanos. Eso también ocurre en las estrellas, lo único que en lugar de ser sal, es helio. Entonces, los deditos de helio penetran en el interior. Pero como el interior está más caliente, le está llegando mucho combustible a un sitio que está muy caliente. Entonces, se encienden las reacciones nucleares y produce un burst de emisión hasta que se agota ese dedito de helio que cayó, produce un burst o flash, y esas son las famosas novas recurrentes. Entonces las estrellas tipo Sol producen ese tipo de fenómeno bien inestabilidad termoalínica, ¿vale? Entonces por eso que ustedes tienen aquí que dice helium flash, ¿ok? Es por eso, porque se va ¿hasta cuándo ocurre eso? Hasta que se le agote el helio que tenía arriba o que entre en equilibrio la capa de helio, porque el hidrógeno de adentro se va consumiendo, va disminuyendo la temperatura y entonces ya la diferencia de temperatura entre hidrógeno y helio no es tan importante y las capas simplemente se mezcla el hidrógeno con el helio y desaparece en forma de una gigante roja. Por supuesto, las estrellas más masivas evolucionan de una manera distinta, como ya hemos visto, por la vía de las supergigantes rojas, siempre con
como ustedes ven, con una magnitud absoluta y por lo tanto una luminosidad muy importante, ¿no? Bien, esta es otra manera de mostrar la evolución ahora de estrellas de baja masa como el Sol, era lo que yo les había comentado, pasamos de subgigante a gigante roja, después tenemos una estrella que tiene una doble capa de material fisionable en la gigante roja, y cuando colapsa, como lo veremos más adelante, va a producir una nebulosa planetaria y el núcleo de la estrella queda como un núcleo desnudo. El núcleo donde, donde se producían las reacciones nucleares. Ese núcleo desnudo es las enanas blancas, ¿sí? Entonces la estrella evoluciona y las podemos representar en una rama paralela a la secuencia principal, en el diagrama de Himpler-Russell, que es una estrella tipo enana blanca. Bien, todo lo que he dicho se resume en este cuadrito. Las estrellas, las nubes de gas se compactan y puse en estrellas de dos tipos. Estrellas que tienen estrellas como el Sol o estrellas mucho mayores que el Sol. ¿Sí? Las estrellas que son mucho mayores que el Sol se llaman estrellas masivas. Cuando evolucionan van a gigantes rojas. Las estrellas como el Sol evolucionan a gigantes rojas. Una vez que se agota el combustible en el interior, la estrella colapsa. ¿Por qué colapsa? Porque ya no hay equilibrio. ¿Y por qué no hay equilibrio? Porque ya no tengo calor en el centro. Se agotó el combustible. Nada mantiene las capas externas en su posición. Las capas externas tienden a caer hacia adentro por la fuerza de gravedad. Comprimen el núcleo y rebotan. Y cuando rebotan, explotan hacia afuera en forma de una nebulosa planetaria. Me queda un núcleo desnudo que se comprimió más por el efecto del golpe de las capas externas. Ese objeto es un objeto colapsado y se llama una estrella enana blanca, ya vamos a ver lo que es. En el caso de una supergigante roja, la explosión tiene que ser mayor porque los radios son más grandes y las masas son mayores. Entonces las velocidades de caída son mucho mayores. Porque al ser radios más grandes, la velocidad, el tiempo de caída libre es mucho mayor. Y entonces, por supuesto, la velocidad con la cual vienen las capas al final es mucho mayor y lo que viene es una nova. Entonces ya, en este caso, se llama estrella nova y en este caso, como es más grande que una nova, la gente le llama supernova. Entonces al final me queda un objeto. Oye, que ahora la fuerza, el golpe que tenía el núcleo hace que se contraiga más que lo que estaba antes. Entonces ya no es una estrella enana blanca, sino que lo que se compacta hace que los electrones de las capas externas del átomo, de cada átomo del núcleo, se peguen los electrones con los protones. Y entonces se forman neutrones. Entonces se forma una estrella de neutrones. Y usted me dirá, bueno, ya va. Y si la estrella ya no fuera más masiva que el Sol, sino mucho más masiva que el Sol, entonces tendría una hipergigante roja y tendría ya no una supernova, sino una hipernova, ¿sí? Y el objeto que obtendría colapsado sería más pequeño que una estrella de neutrones. Bueno, esos son los mal llamados huecos negros. Mal llamados porque no tienen nada que ver con el hueco negro de los relativistas allá. Porque aquí no han entrado las ecuaciones de relatividad en ningún lado. ¿Ves? A eso le llaman black hole porque dicen, bueno, los astrofísicos llaman black hole a cualquier cosa que tenga más densidad que una estrella de neutrones. Ya veremos que hay otras posibilidades. Hay gente que le llama eso estrellas congeladas. Bien, volvamos entonces con las estrellas de menos de 5 masas solares. El núcleo se contrae rápidamente, eyecta las capas exteriores, como acabo de mencionar. Se produce una estrella enana blanca en el interior. Estas son, por supuesto, como ustedes saben, son falsas fotografías, ¿no? Son fotografías en falso color. Y las capas exteriores quedan como una nebulosa planetaria. ¿Qué es lo que hace que la estrella no colapse a un punto? Porque las fuerzas exteriores comprimieron el núcleo. Entonces, la presión ahora, ya no lo que sustenta a la estrella enana blanca. Las enanas blancas tienen el radio aproximado del radio de la Tierra. Entonces, ¿qué es lo que mantiene eso que no colapse en un punto? Bueno, la presión de los electrones degenerados, que se conoce como un gas de Fermi. Eso impide el colapso del núcleo hasta masas que van de 1.5 masas solares, que es lo que se llama el límite de Chandrasekhar. Las nebulosas planetarias que vemos, entonces, bueno, ese efecto se ve mucho en el cielo, en nuestra galaxia. Tenemos una plétora enorme, cada vez un catálogo más grande de nebulosas planetarias. Les debo advertir a todos que esto que está aquí, estas imágenes que están aquí, son imágenes compuestas en diferentes filtros en falso color. Esas no son fotos. Esto no se ve así con ningún telescopio del mundo, con ninguno. Usted lo que ha hecho es que ha puesto el filtro rojo, es decir,
Y entonces usted ha pintado de color rojo la abundancia del nitrógeno 2. Ha pintado con azul las abundancias químicas del oxígeno 3. Pero ojo, cuando usted tomó la foto de la abundancia de azul de oxígeno 3, eso le venía en escala de grises, señor. Eso no venía en color azul, eso venía en escala de grises. Lo que pasa es que usted la pintó de azul para obtener esa foto. Puso el verde para hidrógeno H-alfa, etc. Entonces, claro, cuando usted hace esa combinación de colores, con ese ajuste digital, les quedan estas imágenes tan bellas que vemos por internet y salimos todos a la carrera a querer comprar un telescopio más grande a ver si logramos verla así. Y es evidente que no la vas a ver así, porque esas son imágenes en falso color. Estas son, de nuevo, estas son imágenes en falso color que se hacen con tomados filtros. ¿Para qué? Con el objetivo de estudiar estos filamentos que nos informan de los procesos que dan lugar en la evolución de las estrellas. Y es por eso que se hace ese esfuerzo en producir estas imágenes, porque al producir estas imágenes, combinando distintos filtros, podemos ver las estructuras que nos permiten teorizar mejor los modelos sobre los cuales esto está fundamentado. Bien, yo no quiero entrar en detalles de las imágenes, solo les quiero comentar lo siguiente. En realidad, aunque la morfología de esas nebulosas planetarias parece muy disímil, permítanme regresar para llamarles la atención. Fíjense que aunque nosotros vemos una morfología distinta, si lo pensamos un poco, nosotros vemos aquí en esta imagen, vemos como una estructura bipolar, ¿ves? Como un billet, como unos jets. Y vemos también una estructura que también es circular, y aquí como de reloj de arena. Pero entonces, los que hacen modelos de nebulosas planetarias se dan cuenta que lo que estamos es mirando objetos con distintos ángulos. Entonces, al verlos con distintos ángulos, vemos las distintas estructuras. Estos objetos los estamos mirando casi de frente y entonces no ves los jets, porque los jets el reloj de arena está escondido aquí, ¿ves? En este aro interno. Un reloj de arena, si lo miras desde arriba, estarías mirando la parte interna. Entonces, de alguna manera están como escondidos. Y los modelos en computadora permiten visualizar que la estructura, ¿sí?, es de esta forma, donde tú tienes por producto de la explosión, la estrella no es completamente simétrica, pues la estrella está rotando, entonces tienes un eje preferencial que es el eje Z, ¿sí? Y entonces, claro, en ese eje Z aparecen esta estructura de reloj de arena, ¿sí? Y esta especie de elipsoide, ¿ves? Entonces se pueden hacer unos modelos para entender cómo es el mecanismo ese de la explosión y cómo produce las distintas morfologías de nebulosas planetarias. Y esa es la razón por la cual se pintan de colores y todo esto. ¿Sí? Ahí ustedes pueden buscar en la web, hay centenares de imágenes de estas, la cual más bellas unas de otras. Y aquí está lo que yo les digo, esta estructura de reloj de arena es el equivalente a este efecto bipolar y vista de frente, si estuviéramos mirando en la dirección del eje Z, pues la vamos a ver más o menos como M57 en Lira o como estas otras nebulosas, que si ojo de gato, que los otros nombres alegóricos que le dan a ellas, ¿no? Bien, y las enanas blancas, el núcleo que quedó, porque ya hablamos ¿de dónde sale eso? Bueno, mira, es muy fácil, vamos a tratar de explicarlo, de acercar ese concepto. Por un lado tengo la energía gravitacional. La energía gravitacional debe ser la masa de la estrella dividida entre el radio multiplicada por la constante de gravitación universal. Y la energía cinética, tengo que igualarla, la energía cinética que sale de el momentum, la masa por la velocidad, el momentum al cuadrado entre 2m, y n es el número de partículas. Bien, para yo escribir el momentum, hay que escribir el momentum para electrones degenerados, pues son las partículas que tengo, ya no tengo átomos. Y sabemos de la mecánica cuántica que eso es H por n, en realidad H por n a la 1/3, pero como está elevado al cuadrado me queda H cuadrado sobre por n a la 2/3. ¿Y el n quién es? Es en realidad la densidad, es el número de nucleones por la masa dividido entre el radio al cubo, ¿no? N es la densidad, ¿cuántos hay? Que es el número total multiplicado por la masa. Cuando tú lo sustituyes y sustituyes esa misma expresión aquí, obtienes una relación que te permite, al igualar la energía cinética y la energía gravitacional, encontrar cómo depende el R en función del M. Como hicimos con las ecuaciones anteriores, ¿se acuerdan? Que linealizábamos. Estoy intentando obtener una relación de cómo depende M con R. Y nos damos cuenta que a diferencia de las estrellas de secuencia principal, la dependencia va como M a la 1/3. Entonces, si usted duplica la masa de una estrella enana blanca,
el radio decrece como 1 sobre la raíz cúbica de m. Lo único que cambia es la relación funcional. ¿Se dan cuenta? Y entonces uno puede hacer el caso relativista y el caso no relativista, y entonces tratar de graficar cómo es la masa en función de los radios y obtener un valor numérico o límite, que es lo que es conocido límite de Chandrasekhar. ¿Sí? Como ustedes se dan cuenta, aunque los detalles del cálculo son complicados, esto es una simplificación, ¿sí? Las ideas que están detrás de esto son muy simples. La idea es que usted igualó la energía total cinética de los nucleones a la energía gravitacional. Y lo único que usó fue la energía, el momentum para los electrones, y entonces obtuvo una relación entre masa y radio. Análogamente, usted puede obtener una ecuación de estado que relacione la presión con la densidad, y eso es debido a Chandrasekhar. Entonces, para enanas blancas eso se puede hacer, para estrellas de neutrones se puede hacer, para objetos más masivos ya no está muy claro. Bien, ¿y se ven las enanas blancas? Claro que sí, fíjense, Sirio B se ve muy bien. Y aquí está este Sirio B y esto que llaman Sirio A, y este sería Sirio B en realidad. Por ejemplo, en Escorpión, en el cúmulo globular M4, el telescopio espacial agarró un sectorcito aquí, tomó una foto y pintó en falso color, pintó de rojo las enanas blancas. Porque claro, la foto es en blanco y negro. Entonces, bueno, las estrellas las pintaron en amarillo, y en rojo o en azul pintaron las estrellas enanas blancas. Y hay muchas realmente, ¿no? Hay que aclarar que no hay reacciones nucleares dentro de una enana blanca, ¿sí? La emisión de lo que produce la luminosidad es el calor remanente. ¿Qué es una enana blanca? Es lo más parecido a un pedazo de carbón blanco, un pedazo de carbón de parrilla. Un pedazo de carbón de parrilla ya no tiene flama, ya no hay combustible allí. Hay un calor remanente que es con el cual nosotros hacemos nuestra sabrosa parrilla. ¿Y de qué color es ese carbón? Blanco, ¿verdad? Entonces es muy parecido a eso. La emisión es la emisión térmica latente, el radio es del orden del radio de la Tierra, las temperaturas van entre 4.000 y 15.000 Kelvin, y las luminosidades de 100 a 1.000 luminosidades solares, y las masas varían entre 0,6 a 1,2 masas solares metidas en un radio como el radio de la Tierra, y por supuesto eso me da unas densidades muy elevadas. Una cucharada de ese material, para tener una idea, es una alegoría, ¿sí? Pesaría tanto que la masa de todo el planeta Tierra. Volvamos entonces a las estrellas masivas. Ya vimos la de las estrellas de masa, de baja masa. Vamos a ver ahora las de alta masa, ¿sí? Vamos a ver las de alta masa. Entonces, para la alta masa es lo que se conoce como supernovas de tipo 2. La gigante roja, ¿verdad? Hay una explosión de supernova porque las capas rebotan sobre el núcleo, ¿sí? Y lo que me queda adentro es un objeto colapsado que no es una enana blanca. Ya veremos por qué se llaman estrellas de neutrones, y esto que está aquí es una alegoría, por supuesto, ¿sí? Nadie ha tomado una foto como esa. Recordemos que en una gigante roja tiene un tamaño alrededor del orden de la órbita de Júpiter, y que tenemos una estructura, ¿sí?, de cebolla dentro de esa gigante roja, donde el núcleo es de hierro y las capas más externas es la que es de hidrógeno y de helio, ¿sí? Los elementos, a medida que tú vas metiéndote adentro, entonces va aumentando la densidad. La presión ahora no está dada por el límite de Fermi, ¿verdad? Sino que está dada ya no está dada por electrones generados, sino por neutrones generados. La masa es entonces del orden de 1,4 a la masa del Sol. La temperatura va de 1 a 1.000 millones de Kelvin, y la gravedad es tan grande como 10 a la 14, la gravedad de la Tierra, y las densidades son verdaderamente astronómicas. 10 a la 14 la densidad del agua. O sea, un 10 seguido de 14 es 0. ¿Sí? La densidad del agua. ¿De dónde sale este cálculo? Podemos tratar de verlo muy rápidamente. De nuevo, echemos mano de la ecuación de equilibrio hidrostático y de la relación de masa con el radio, ¿se acuerdan? Hay que tomar en cuenta que ahora los nucleones tienen un momentum que es el momento de Fermi, que viene de la mecánica cuántica. Y la densidad, por supuesto, tiene que ir como el radio al cubo, pero el radio está relacionado con el momentum de Fermi, entonces aparece, por supuesto, la constante de Planck elevado al cubo,
Cuando yo sustituyo, entonces obtengo una relación entre masa y radio, como dice antes. La relación, si ustedes se fijan, va como m proporcional a 1 sobre r al cubo, pero esta m viene en masas solares y este radio viene en unidades de 10 kilómetros. Entonces la gente dice, bueno, si eso tiene la estructura completa, tiene unos 14, 15 kilómetros, comienza a hacerse modelos para imaginarse cómo es por dentro una estrella de neutrones. Y dice, bueno, si el núcleo tiene 15 kilómetros y afuera tengo 10 a la 7 veces la densidad del agua, el centro tiene que estar a una mucha mayor densidad, ¿sí? Y entonces tengo que tener una estructura. Entonces, a estas densidades, los neutrones se dicen que deben ser superfluidos. Entonces debo tener unos neutrones superfluidos y debo tener un manto cristalino. Pero esos son modelos dependientes, ¿te das cuenta? Y en el núcleo que hay, bueno, nadie sabe. Hay gente que dice que son estrellas de quarks, que son núcleos de quarks, que son núcleos de hiperiones. Y los valores que nosotros obtenemos aquí para las densidades en el interior de una estrella de neutrones y las distintas capas van a depender de qué tanto tú afines este modelo. Porque como ustedes se dan cuenta, en este modelo elemental no sale nada de estructura. Este modelo elemental lo que permite es imaginar los radios y las masas. Ustedes dirán, ¿se habrán dado cuenta que yo dije imaginar? Bueno, no hay medidas directas de los radios de las estrellas de neutrones. Y no hay medidas directas de los radios de las enanas blancas. No hay forma de medir eso. ¿Ves? Porque están muy lejos. Entonces no tenemos medidas directas. Podemos dar cotas. Sabemos que son mucho más pequeñas que el Sol. Te puse el ejemplo con el carbón de la parrilla, ¿no? Evidentemente, si tú al carbón de la parrilla, por ejemplo, en alguna parte le echas un poquito de queroseno, las brasas que antes estaban medio encendidas van a volver a generar llama, pero por unos instantes tan breves en comparación con los laxos que estamos estudiando, que no va a cambiar el comportamiento de las brasas posteriormente, ¿no? Y es lo que observamos cuando tenemos una parrilla y entonces gotea del bistec que estamos haciendo, gotea grasa y cae sobre la brasa gris. Por momentos prende un flash, pero eso no cambia para nada el tiempo de cocción ni el comportamiento de las brasas. Entonces sí, esos procesos ocurren. Lo que sí es importante, y rescato tu intervención, es importante para que ustedes se den cuenta de lo siguiente. Todos estos modelos, para empezar, hemos supuesto estrellas esféricas y completamente homogéneas. Y las estrellas, como el Sol, ni son esféricas ni son homogéneas. Porque el Sol tiene estructura, ¿ves? Entonces, claro, estos son modelos muy idealizados porque son objetos muy lejanos. No hemos llegado al nivel de perfeccionamiento como para entender los detalles de estos mecanismos. Se sigue investigando sobre ellos, pero creo que estos son modelos que tienen menos de 50 años, no tienen ni siquiera un siglo. La tecnología no ha permitido hacer medidas finas y los modelos teóricos todavía están en pañales para entender los detalles, ¿no? Yo quería referirme a otra cosa. ¿Qué pasa con las estrellas de neutrones? Que son objetos, fíjate que son objetos que se dice que son del orden de los 14, 15 kilómetros. Y en un objeto de ese tamaño hay una masa equivalente a la masa del Sol. Entonces una densidad realmente descomunal. Esos objetos se han observado, se han observado como fuentes pulsantes en el cielo. En realidad lo que ocurre es que estos objetos, por lo que voy a explicar enseguida en la lámina siguiente, parece que tienen un campo magnético importante. Entonces, al tener un campo magnético importante, la materia que cae en ese campo magnético produce, vía aceleración de los electrones, una radiación en microondas que se llama radiación tipo ciclotrón, emite ondas de radio, emite rayos gamma y emite también microondas. Entonces, cuando el faro nos observa, apunta hacia nosotros, porque el objeto está rotando, como en esa analogía, vemos que aparece un pulso. En realidad, los pulsos son bastante más complejos. Si ustedes ven, este es lo que se llama un pulsar. Se han visto, por ejemplo, en el interior de la nebulosa del Cangrejo. Se sabe que la nebulosa del Cangrejo, que explotó en el año 1054, ¿sí? Tiene adentro una estrella de neutrones, que es un pulsar. Y la secuencia, por ejemplo, este es el pulso de luminosidad y este es el pulso que se ve de emisión en radiofrecuencia. Ustedes verán que los pulsos
yo digo que esto está rotando uniformemente, pero en realidad hay un pequeño balanceo, ¿verdad? Igual que la rotación de la Tierra, hay una precesión y hay otros mecanismos que producen estos glitching y microglitching, estos subpulsos. Y hay gente que se dedica la vida durante muchos años a tratar de estudiar los pulsos y explicar los micropulsos. Ya llegamos a ese nivel de finura del modelo, ¿no? Esta emisión periódica en ondas de radio con micropulsos cuasi periódicos es lo que se llama un pulsar. Ahora, esos pulsares van a tener campos magnéticos muy grandes. Vamos a ver por qué. Fíjense ustedes, en realidad el flujo magnético es el vector de inducción magnética B por el área que es 4πr² para una estrella como el Sol. ¿Qué ocurre? Que cuando el objeto colapsa, el flujo magnético tiene que ser el mismo. Pero acuérdate, tú tenías un radio del Sol y lo acabas de llevar a un radio del tamaño de 15 kilómetros. Entonces, como los flujos magnéticos son iguales, entonces usted tiene el B de la estrella por el radio de la estrella al cuadrado, tiene que ser igual al campo magnético de la estrella de neutrones por el radio de la estrella de neutrones al cuadrado. Si usted despeja de aquí, le queda que el campo magnético de la estrella de neutrones es el campo magnético de la estrella multiplicado por el radio de la estrella dividido entre el radio de la estrella de neutrones. Pero como esto es el radio del Sol y esto que aquí son apenas 15 kilómetros, este número elevado al cuadrado le da astronómico, le da eso, no importa que el campo magnético fuera bajito, eso le da una cosa del orden de 10 a la 14 Gauss, y 10 a la 14 Gauss es muy grande porque el campo magnético de la Tierra es 0,5 Gauss y deflecta la aguja de una brújula. Imagina lo que significa 10 a la 14 Gauss. Estos campos magnéticos son tan colosales que las estrellas así formadas se les llaman estrellas magnéticas y por eso se llaman magnestar. Claro, ustedes me dirán con toda razón, pero bueno, profesor, en el modelo de estrella magnética o cuando usted originó la estrella magnética, usted está colocando que es un campo magnético inicial y usted no lo metió en las ecuaciones anteriores. Eso es verdad. Eso es verdad. Hay mucho trabajo por hacer. Si alguno aquí quiere hacerlo, pues lo publica y es una contribución importante. No están hechos los intrínculos de eso. Entonces, lo que se ha hecho es grosso modo de entender, ¿sí?, cómo varían estas fuentes luminosas que, por ejemplo, en el caso de Cassiopea, que parece que explotó en el año de 1700, vemos que tiene emisiones en radio, en el óptico, en el infrarrojo y en rayos X. Entonces, explicar todas estas emisiones en las distintas capas del espectro no es nada fácil. Hay que suponer entonces que tú tienes un material que está cayendo como punto caliente sobre los polos de ese campo magnético. Este es el eje de rotación. Este es el eje del campo magnético y este es el eje de rotación. Entonces ella está inclinada, produce este efecto y entonces es un material que está cayendo y produce unas manchas calientes, hot spot, sobre la superficie de estrella de neutrones. Y entonces, claro, cuando el material cae, entonces, como señalaba Marco Tulio, ¿verdad? Dice, no, pero entonces debe calentar y entonces debe emitir un flash. Bueno, y eso explica un poco los bursts en rayos X y esas cosas. Hay gente que se gana la vida haciendo eso, hay estudiantes doctorales que hacen sus tesis tratando de entender las radiofuentes de gamma que se observan en el cielo y que se supone que son remanentes de supernova. Estos son unos dibujos, porque estos no son en realidad, ¿ves? Estos son unos dibujos en falso color. Estos dibujos son embusteros. Porque tú ves esto y parece, no, la foto del telescopio espacial o del telescopio, el IRAS. Estas son composiciones de fotos, ¿ves? Donde tú has colocado de alguna manera, pintando en color con distintos artificialmente, para uno tratar de visualizar el fenómeno, las emisiones, por ejemplo, en microondas y las de rayos X. Y entonces montas una sobre otra de instrumentos distintos, ¿sí?, para tratar de imaginar entonces un modelo como este, donde tú tienes un disco de acreción, tienes un campo magnético y entonces tú dices, no, los electrones que están acelerados por el campo magnético producen un tipo de radiación que se llama radiación sincrotrón. O sea, todos sabemos que una partícula cargada, cuando es acelerada, emite radiación electromagnética, ¿sí? Si además
esas velocidades son muy grandes, entonces el efecto de la radiación es muy intenso y se conoce como radiación de tipo ciclotrón. Típicamente la radiación que sufre una partícula cargada cuando ingresa a una región donde hay un campo magnético a velocidades cercanas a la velocidad de la luz, es decir, a velocidades relativistas. Bien, las supernovas que hemos estado estudiando, ¿sí? Que acabamos de decir, si una estrella de la masa del Sol, ¿verdad? O de hasta 5 masas solares, por decir un número, puede ser 4, 5, 5 y medio, es decir, esos números no hay que tomarlos a rajatabla, es decir, para estrellas de baja masa colapsan a una enana blanca y lo que genera es una nebulosa planetaria a través de un fenómeno explosivo o que llamábamos una explosión de una nova. Si la estrella es muy masiva, va a generar una supernova y el núcleo va a ser una estrella de neutrones. Entonces, esa supernova la vamos a denominar supernovas de tipo 2. Esto de tipo 1 y tipo 2 es una cuestión histórica, como población 1 población 2. Depende de cuál se descubrió primero y cuál se teorizó después. En particular, de la que estamos hablando es de las supernovas de tipo 2. ¿Qué son las supernovas de tipo 2 y en qué se diferencian en la 1? En cómo disminuye la luminosidad después de la explosión. Entonces, ustedes ven que las supernovas de tipo 1 tienen una caída un poco más suave y las de tipo 2 tienen una caída abrupta con una especie de caimiento después más lento aquí, con una inflexión. Esto es una descripción fenomenológica. Se han observado varias supernovas y se han observado que típicamente son estos dos formas de curvas de luz. Entonces, las tipo 2, que son las que estamos hablando, son generadas por la explosión de una estrella masiva y en el centro queda una estrella de neutrones. Las hay de muchos tipos, van a ver en la literatura 2L, 2P, 2B, 2N. ¿Eso qué significa? El tipo de espectro químico, el espectro, las abundancias químicas que ven en las distintas supernovas de tipo 2 y como han visto muchas y notan diferencias en los espectros, han tratado de clasificarlas. ¿Sí? Las supernovas tipo 1A me voy a referir más tarde. ¿Okay? Por ejemplo, estas imágenes son en falso color, ¿ves? Son imágenes donde han mostrado la imagen de rayos X del satélite Chandra con la imagen visible del Hubble. O aquí, el Spitzer en infrarrojo, en falso color, pintando entre amarillo a verde y rojo. El infrarrojo y rayos X te lo pintaron de amarillo y morado en Chandra. Y entonces tú vas y ves esta imagen en internet y te entusiasma creyendo que la vas a ver así con algún telescopio. Acuérdense que todas estas son imágenes casi siempre compuestas, ¿ves? Fíjate cómo lo vería Chandra en falso color, que es rayos X, y cómo lo vería Spitzer en infrarrojo en rayos X. Es evidente que con los ojos no lo vamos a ver así con ningún telescopio óptico, por grande que sea, porque esto está en la región del espectro de los rayos X y esto está en la región del espectro de infrarrojo, donde el ojo humano evidentemente no tiene sensibilidad. Entonces, cuando hagamos divulgación, yo les ruego, por favor, que ustedes siempre digan que eso está hecho en falso color. Bien, ¿los remanentes de supernova han sido vistos? Sí, como no, fíjate, este es un remanente de supernova en el visible, esta es una supernova de tipo 2, que es lo que nos queda de la nebulosa del Cangrejo, esta es la famosa nebulosa de Tycho, que la gente la estuvo buscando por muchos años y finalmente la encontraron, el remanente, ¿sí? Y se han visto también en otras galaxias, ¿no? Entonces aquí tienen supernovas distantes, cómo va cambiando la luminosidad, y claro, si usted hace una curva de luz, poniendo días y horas en función del tiempo, entonces usted ve el tipo de curvas, ¿no? Bien, ¿y qué pasa si la estrella es más masiva? Bueno, fíjate, si la estrella es más masiva, yo debería tener una hipernova y el objeto colapsado debería ser un hueco negro. Pero fíjate, yo puedo agarrar de la ley de conservación de la masa y del equilibrio hidrostático, ¿sí? Observa que aquí me aparece la presión y en la otra ecuación de evolución estelar me aparece la densidad. No hay ninguna ecuación de evolución que me relacione presión con densidad. No estaba en las ecuaciones. ¿Cómo resuelvo el sistema? Tengo que dar una ley que me diga cómo varía la presión con la densidad. Eso es lo que se llama ecuación de estado, ¿ves? Entonces, ¿cómo relaciono P con ρ? Ah, bueno, hay distintas opciones. Para las estrellas de secuencia principal usamos la ley de los gases ideales modificada, es lo que se llama la ecuación de Polítropo. Digo, la presión varía como P elevado a un índice, P elevado a una potencia, ¿ok? Entonces eso lo llamo
ecuación de polítropo, y me da las estrellas de secuencia principal. Si yo tengo electrones degenerados, puedo dar una ecuación de estado para enanas blancas. Si tengo neutrones degenerados, doy una ecuación como la de Tolman-Oppenheimer-Voltro y entonces resuelvo para estrellas de neutrones. Ajá, pero ¿y si yo en lugar de neutrones degenerados tuviera quarks, o piones, o kaones, o hiperiones, o vaya usted a saber cuál de las distintas partículas elementales, de las más de 2000 que sabemos que están identificadas en nuestros aceleradores de partículas, y que pueden ser muchas de ellas más pesadas o más densas que los neutrones? Si yo tuviera un agregado de piones o de quarks, ¿qué ecuación de estado pongo? Bueno, no hay. Hay algunos modelos, hay algunos intentos, hay algunos papers por ahí, pero no hay ninguna. Entonces eso es lo que los astrofísicos llaman black hole. Pero es un abuso del lenguaje. Se entiende en astrofísica por black hole a cualquier cosa más densa que una estrella de neutrones. Pero eso no tiene nada que ver con el 1 menos m sobre 2r que aparecen en la ecuación del campo de Einstein. No tiene nada que ver porque eso no entró aquí. Entonces, recuérdense que no hay medidas directas de los radios, ni para las estrellas de neutrones, ni para las enanas blancas. Las densidades, presiones y masas son modelos dependientes. Son especulaciones teóricas plausibles, pero no tenemos medidas directas. ¿Cómo se comporta la materia a densidades mayores que las estrellas de neutrones? ¿Qué ecuación de estado rige en tan altas concentraciones? Nadie sabe. Luego, cualquier cosa que nosotros hablemos de black hole para hipernova, pues no pasan de ser, a la vera del conocimiento actual, meras especulaciones o meras posibilidades. No tiene el rango de validez que tienen las enanas blancas, porque las estrellas de enanas blancas le tomamos fotos, porque las estrellas de neutrones las detectamos a través de los pulsos de los pulsares, ¿se dan cuenta? Pero para las black hole no tenemos nada. Entonces, adviértase que los modelos de evolución son muy simplificados, luego no es claro cómo evolucionan las estrellas hipermasivas. Si la masa es mayor que 10 masas solares, si no, tengo supernova tipo 2 más una estrella de neutrones, si no es mayor. Pero ¿y si es mayor? La gravedad es mucho mayor que la presión neutrónica. Bueno, y después que colapsan los neutrones, ¿qué se forma? El núcleo colapsado no es un neutrón star. ¿Qué es? Llámese hueco negro, pero entendiendo que es un abuso del lenguaje. Entonces, cuando tú hablas de black hole en este contexto para hipernova, estás pensando en estrellas de quarks o en estrellas congeladas. ¿Okay? Estos esquemas que ustedes han visto por ahí son muy bonitos, pero no tienen ninguna certidumbre. Son meras alegorías hechas por muy buenos artistas que escucharon hablar a un científico y le hicieron un dibujito para que él pudiera acercar una idea. ¿Okay? Como todos estos que ustedes ven aquí. Por ejemplo, esto es lo que observa Chandra, esto es lo que se observa en eso. ¿Sí? Y entonces ponen estas dos imágenes, las mezclan, ¿okay? Son imágenes en falso color, y se las montan sobre un dibujito de este estilo, o este tipo de dibujito. ¿Okay? Son dibujos artísticos de Gamma Rainbow, pero carecen de toda certidumbre. Usted lo que ve es cuando te ponen esta imagen de fondo y te ponen una alegoría encima, y usted cree que es una foto tomada por un telescopio. ¿Okay? De nuevo, esto es lo mismo, ¿no? Ahora bien, hay otras supernovas, que son las supernovas de tipo 1A, que se conocen como estrellas simbióticas. ¿Se acuerdan que ya vimos la supernova de tipo 2? Ahora tendríamos que ver la supernova tipo 1. Nadie me preguntó, bueno, eso ya me explicaste la 2, ¿y la tipo 1 cómo es? Se cree que la supernova de tipo 1 se produce porque, que en una alegoría como esta, porque esto no es una foto, esto es una alegoría, usted tiene una estrella de la secuencia principal, posiblemente una gigante roja, alrededor de la cual está orbitando una enana blanca. Entonces, a través del lóbulo de Roche va pasando material y se forma un disco de acreción. ¿Sí? Cuando la masa que cae sobre la enana blanca va cayendo, ¿no? Es tal que la enana blanca supera el límite de Chandrasekhar, va cayendo material. Ella tenía 1,43 masas solares, ¿no? Y va cayendo material. Ahora tiene 1,44, 1,45, 1,46. Y le va cayendo material. Va a llegar un momento en que sobre la enana blanca hay tanto material que debe ser varias veces el límite de Chandrasekhar. Entonces el núcleo de la enana blanca tiene que colapsar ahora por la presión de las capas externas. Y eso es lo que la gente llama una supernova de tipo 1A. ¿Okay? Entonces, en conclusión, ¿qué es lo que hemos visto?
Bueno, sabemos que las nubes moleculares forman las estrellas, esta formación de estrellas colapsa, las nubes colapsan formando estrellas, aumenta la temperatura, se inicia la combustión estelar formando los elementos pesados, las estrellas evolucionan, explotan como supernova y mandan al exterior los restos del material que había fusionado y enriquecen las nubes atómicas y se sigue produciendo el ciclo. Cuando el ciclo da la primera vuelta, antes de que dé la primera vuelta tenemos estrellas de la población 2. Después que da la primera vuelta tenemos las estrellas de la población 1. Y ustedes me preguntan, ¿y si la cosa dio 3 vueltas? Debemos tener una población 3, que es la que se teoriza que serían las estrellas primordiales, ¿no? Las que no tenían nada de hierro en su atmósfera. Esas no se han observado aún. Bien, en esta jornada se ha evidenciado que la comprensión de la evolución y diversidad estelar puede ser abordada a partir de modelos estelares suponiendo equilibrio hidrostático en una esfera de gas autogravitante, o sea, un modelo simple. En este esquema, la masa inicial de la estrella determinará sus características físicas, la forma en que producen su energía, su tiempo de vida y su colapso posterior a un objeto compacto. Llámese este objeto compacto enana blanca, estrella de neutrones o cualquier cosa similar. Hemos visto cómo fenómenos eruptivos como las novas supernovas, los pulsares y las emisiones de rayos X, radiofuentes y demás emisiones energéticas observadas en el universo pueden en principio ser comprendidos a partir de modelos idealizados de evolución estelar. Subrayo la palabra idealizado. ¿Okay? En la siguiente jornada se discutirá la confluencia y asociaciones de estrellas y del medio interestelar que les circunda. Entonces vamos a hacer antes del break, a ver si hay alguna pregunta al respecto y enseguida hacemos el break. Aló, permiso. Muchas gracias, profesor. Profesor, una pregunta. En este sentido, ¿cuál sería el futuro de la estrella enana blanca y el futuro de la estrella de neutrones? ¿Enfriarse según el enfriamiento de Newton o hay alguna posibilidad de decaimiento del neutrón? Es bien interesante la pregunta, Fabián. El tiempo de vida de una estrella enana blanca es muy importante, porque claro, ella está emitiendo un calor remanente, ¿verdad? Entonces, eso se llama, es muy importante, se llama el cooling time, el tiempo en el cual se enfría. ¿Por qué? Si vemos estrellas enanas blancas y sabemos el tiempo de enfriamiento de enanas blancas, podemos saber la edad de los objetos estelares. Entonces, las enanas blancas se utilizan como cronómetros para evaluar la edad del universo de forma alternativa a la cosmología. Particularmente te agradezco la pregunta porque yo estudiaba enfriamiento de enanas blancas, tengo publicaciones al respecto, y hay dos tipos de mecanismos. El mecanismo usual de enfriamiento de enanas blancas, basado en la ley de Maxwell-Fourier. Entonces la edad de enana blanca queda subestimada. ¿Ves? ¿Por qué? Porque la ley de Maxwell-Fourier ya no vale para una enana blanca, porque la enana blanca es materia degenerada. Entonces hay que corregir para un tiempo de relajación que se llama el tiempo de Catáneo. Entonces cuando tú lo introduces allí, hay una colega nuestra, por cierto, la Josmari Labrador, que hizo tesis conmigo y estudió el problema de enfriamiento de enanas blancas y nos da que la edad del universo es un poquito más grande, ¿no? Nos da alrededor de 13 y algo millones de años para los mismos objetos, ¿no? Entonces es bien interesante. La pregunta es, ¿y qué pasará después que ella alcance su cooling time? ¿Se volverá una enana negra? Sí, pero la edad del universo no es tan grande para que ninguna enana blanca se haya convertido en enana negra. No hay ninguna enana blanca que le haya dado tiempo de convertirse en enana negra, porque el tiempo de enfriamiento no es que da el total para que se convierta en negra y no emita más nada, es mucho mayor que la edad del universo. Ese es el problema. ¿Ves? Y para el caso de las estrellas de neutrones, no se sabe lo que pudiera ocurrir, porque las estrellas de neutrones ahora no tienen emisión. Entonces ahí no se puede hablar de tiempo de enfriamiento. ¿Ves? Ahí lo que podría preguntarse uno es, ¿una estrella de neutrones como estrella congelada quedó por allí nada más siendo neutrones? ¿O el neutrón tiene algún tipo de decaimiento? Habían unas teorías en los años 70 del posible decaimiento del neutrón, según el cual toda la materia, el neutrón y el protón, sería inestable. Esas teorías tuvieron un boom en los años 70, pero después decayeron muy rápido porque hacían una predicción que afortunadamente no pudo ser probada. La predicción era que la materia era inestable y
lo que vemos hasta ahora es que la materia es estable. Si el neutrón decayera, en algún momento este objeto se desintegraría solo. Si no él, por lo menos una parte de él. Estadísticamente, alguna parte de él debería haberse desintegrado solo. Entonces, eso no se observa en la naturaleza. Y por lo tanto, las estrellas de neutrones, lo que sabemos, deberían estar por allí. De hecho, fue una discusión bien interesante porque en la supernova de Tycho se pensaba que la estrella de neutrón se había fugado porque la gente no la encontraba. Finalmente la detectaron, sí, con medidas muy finas. Lo que pasa es que el tiempo de emisión de los pulsares, el periodo de los glitching tiene que ver con la edad. Eso se llama el P punto sobre P. Te da el tiempo de emisión de los pulsares. Los pulsares más jóvenes giran más rápido. Y los pulsares más viejos giran más lento. Entonces, si el pulsar es muy joven, gira tan rápido, que lo ves como un continuo. Entonces era muy difícil detectarlo. Y claro, el pulsar de la nebulosa del Cangrejo y de la nebulosa de Tycho fue el mismo, porque Tycho fue en el año 1600. Bueno, esta no son preguntas en sí. Te quería preguntar tu opinión acerca de dos o tres cosas que me llamaron la atención que ya yo he leído. Sobre de que el tip flasher, el estallido de helio, hay un señor que se llama Alfred Rosenberg, que hizo un trabajo en el año 2004. Entonces él se puso a estudiar varios cúmulos globulares. Y entonces él detectó que habían estrellas que habían sufrido del flash de helio, incluso bien abajo en la curva de enfriamiento de las enanas blancas. Entonces él categorizó tres tipos, uno que son tip flasher, early flasher y lithium flasher, una cosa así. Es un trabajo bien interesante y claro, yo me sorprendí como incluso hasta lo debes conocer, porque como yo sé que conoces mucha gente por ahí. Otra cosa fue, ¿qué fue lo otro que me llamó la atención? Eso, una cosa. Bueno, cuando me acuerde lo otro, te lo pregunto, que también es interesante lo otro, sí. Lo otro es muy importante. Bueno, lo que dice es interesante. Sí. Disculpa, ya me acordé. Es sobre, tú hablabas sobre los modelos que nada más tienen un componente, tienen otro componente, que si la gravedad y lo otro. Pero hay modelos computacionales hechos por gente que ya sea de prácticamente toda su carrera la ha dedicado a modelos computacionales. Tal es el caso de una señora que se llama Isabel Barafe de la Universidad Hebrea. Ella trabaja prácticamente con puros modelos computacionales y entonces ella observacionalmente los compara, ¿verdad? Para ver cómo déjame aclararte algo. Todos esos modelos computacionales usan estas ecuaciones. Estas son las ecuaciones de estructura estelar que están en todos los libros. En el Kohn-Joule, en Hansen-Waller, en el Kippenham-Weiher. O sea, yo lo que quise fue demostrarles qué es lo que hay. ¿Qué es lo que cambian estos modelos? Que tú agarras y resuelves esas ecuaciones con distintas condiciones iniciales, pero no introducen más hipótesis. Pero o sea, no existen modelos mucho más finos que estos. Hay algunos intentos que se están desarrollando, pero no existen modelos más finos que estos. Todos los modelos que se hacen para estudiar la evolución estelar usan estas mismas ecuaciones que están aquí. Lo que cambia un poquito es que la gente trata de cambiar un poquito poniéndole un término más o un término menos a la ecuación de estado o al polítropo, explorando otras posibilidades, ¿sí? Pero los modelos de evolución estelar de estrellas de la secuencia principal son estas ecuaciones y solo estas, no hay más. Pero ella introducía la rotación, ella introducía el amortiguamiento después. Eso se coloca después, eso lo ponen después de que ya la estrella ha colapsado. No, en estas ecuaciones hay un problema interesante que te comento. En el siglo XIX, von Seipel produjo un famoso teorema que se llama el teorema de von Seipel, que no tiene solución, por cierto. El teorema de von Seipel demuestra que no hay ninguna estrella en rotación, que no hay ninguna solución de una estrella rotante o autogravitante rotante en equilibrio hidrostático. O sea, es incompatible la condición de equilibrio hidrostático con la condición de rotación. Ese es el teorema de von Seipel. Eso está conocido en la literatura. Una solución a este problema la da Eddington, porque Eddington dice, espérate un momentico, el Sol está en equilibrio hidrostático, pero el Sol rota, ¿vale? Espérate. ¿Cómo se resuelve este problema? Entonces Eddington propone, y alternativamente Bock lo propone también,
propone unas corrientes que se llaman corrientes meridionales, una suerte de circulaciones que van de polo a polo en el Sol. Bueno, las corrientes meridionales nunca se han observado. ¿Ok? Hay gente que las sigue buscando. Entonces, el teorema de von Seipel es todo un problema. De verdad, afortunadamente me preguntaste algo que sí sabía, porque yo estudié alguna vez el teorema de von Seipel creyendo que introduciendo una corrección tipo Catáneo en las ecuaciones de evolución estelar, podíamos levantar la contradicción a la paradoja de von Seipel, como también se le conoce. A la paradoja de von Seipel. Y no es posible. De hecho, nunca lo publicamos porque no fue posible levantar la paradoja. Entonces, no hay manera de introducir, de considerar una estrella en equilibrio hidrostático y en rotación. Eso lo mató von Seipel. No niego que hayan modelos, quizás en los últimos años, no he revisado cómo está. Más bien te agradezco después, si tienes la referencia, Isabel Barafi. me la hagas llegar. O sea, te lo agradecería mucho para verla. Pero todos estos modelos lo que hacen son modelos perturbativos. Obtienen la solución general y le ponen pequeñas perturbaciones para tratar de modelar, ¿no? Pero yo solamente les he mostrado no las especulaciones. Yo he tratado de mostrarles lo que está establecido en los libros. Por supuesto que en los últimos años hay distintas teorías, miles, diría yo, de teorías y de alternativas a todos estos modelos. Pero son tantos y tan diversos que me sería imposible hacer un acopio en un tiempo finito para todos, ¿no? No. Sin embargo, te agradezco mucho porque me permitió mencionar el teorema de von Seipel, que la paradoja de von Seipel, que es muy importante. De hecho, es de comienzos del siglo pasado.